Muy buenas gamers, hace unos días preguntando en Instagram, el cual dejo por acá abajo por si te interesa la información sobre PC, hardware y todo lo relacionado al mundo gaming. Bueno, basta de publicidad, sigo. Y muchos me dijeron que les gustaría ver las temperaturas de sus componentes, sobre todo cuando están jugando. Y muchos otros me dijeron que les gustaría ver los FPS cuando juegan. Así que se me ocurrió en ese instante hacer un video sobre el programa MSI Afterburner o Afterburner, como más les gusta, que con este van a poder ver todo esto y hasta mejorar las temperaturas de su PC y el rendimiento en juegos. Por eso voy a enseñarles cómo utilizarlo rápido, de forma sencilla y en cortos pasos, así que no se pierdan este video. Y como siempre te digo, si llegaste hasta acá y te gustó aunque sea un poco lo que hago, dejame un me gusta y suscríbete al canal, que me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Y desde ya, muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google, poner MSI Afterburner y la primera opción que sale, afterburner.com, entramos. Nos va a aparecer así la pantalla y acá vamos donde dice Download, que es para descargar. Presionamos ahí, se nos abre esta pantalla y acá elegimos dónde queremos guardarlo. Yo lo voy a poner en el escritorio, podemos abrirlo desde acá o bueno, vamos a, en mi caso, el escritorio, le damos extraer aquí. Se nos abre esta carpeta con el WinRAR y en esta carpeta entramos, tenemos esta carpeta con la versión que bajamos y abrimos el programa. Acá elegimos el idioma, siguiente, aceptamos los términos y esto es muy importante. Acá van a tener que tener seleccionado las dos pestañas, tanto MSI Afterburner como la de RivaTurner o RivaTurner, que esto más adelante les voy a explicar para qué es, pero para que se den una idea les va a ayudar en el rendimiento en juegos. Tildamos las dos y le damos siguiente. Acá nos dice dónde queremos ubicar el archivo, eligen ustedes. Siguiente, siguiente, instalar. Es rápido el proceso. Una vez que se instala esta parte, continúa con la instalación del RivaTurner. También elegimos el idioma. Acá me dice esto porque yo ya lo tengo instalado, pero lo instalo igual. Así que le doy que sí. Siguiente, aceptamos los términos y condiciones. Siguiente y buscamos dónde lo queremos poner al otro programa también. Le damos siguiente, instalar. Esto tarda más o menos lo mismo que el otro. Son programas que se instalan rápido. Si ven que tardan un poco más, cancelen y vuelvan a probar o bajen otra versión. Finalizamos y el programa cuando se abre se ve más o menos así. Bueno, acá como pueden ver nos marca la temperatura en el círculo derecho. Acá nos dice el modelo de placa de video que tenemos nosotros. La mía es esa, la 570 RX de Radeon. El voltaje que está utilizando también nos marca acá y acá nos dice los megahertz con lo que está trabajando nuestra placa de video. Con estas opciones se pueden hacer un pequeño overclock o undervolt, pero eso es un poquito más complejo y lo vamos a dejar para más adelante. Ahora nos dirigimos al engranaje este, me olvidaba, y acá abajo le marca las temperaturas mínimas y máximas que tuvo la placa. Vamos al engranaje y acá vamos a la última pestaña, que es interfaz del usuario. Hacemos clic y acá, como pueden ver, en esta opción tienen para ponerle distintos skins, por así decirlo, o distintas interfaz, tanto de colores como de formas, que ya viene para ponerle. Yo voy a dejar el común con el que viene predeterminado. Ahora vamos otra vez a la pestaña principal, a la de general, y acá fíjense de que diga su placa de video. Por las dudas, pueden cualquier cosa cambiarla desde la flechita. Ahora nos dirigimos a la pestaña siguiente, esta no, la de ventilación, que también la vamos a ver más adelante, sino a la de monitorización. Y acá, como pueden ver, hay varias cosas. Acá vamos a tener que ir seleccionando una por una las que queramos que se vean o se muestren en pantalla. Por ejemplo, esta que tenemos marcada, que es la temperatura de GPU, o sea, la temperatura de la placa de video. Fíjense que tiene que estar tildado sí o sí para que nos aparezca la opción de abajo, que es mostrar información en pantalla. Esto lo vamos a tildar para justamente que se muestre la información en pantalla. Hay varias opciones más que ahora vamos a ver un poco más en profundidad, pero lo importante es que esté tildado esto de que se muestre la opción en pantalla. Y aparece así en OSD, ahí donde está abajo de propiedades. Y ahora pasamos a otra opción, por ejemplo carga de GPU, la vamos a poner para que se muestre en pantalla. Ven, ya aparece en OSD. Uso de memoria de la placa de video, también vamos a tildarla para que aparezca en pantalla. Y algo que me gusta que se vea en pantalla también, la velocidad del ventilador con la que están dando. Como pueden ver, abajo ya aparece CPU 1, temperatura. Esto quiere decir que de ahí para abajo empiezan las opciones para ver en pantalla del microprocesador
procesador. Acá me aparecen CPU hasta 8 más o menos, porque tengo 8 hilos, un procesador de 8 hilos. Ustedes pueden tener más o menos de esto, así que puede variar esto. A mí me interesa ver la temperatura del procesador, pero no de todos sus hilos o núcleos. Quiero que sea algo general. Entonces voy a marcar directamente este que dice CPU temperatura y lo marco para que aparezca en pantalla. Después, como ven, aparece cuánto está usado del CPU. Esto también me interesa que me lo muestre en pantalla. Como ven, están todos los hilos otra vez y núcleos. Yo quiero que me muestre algo generalizado, o sea que voy a CPU solo, usado, y lo marco para que me muestre en pantalla. CPU clock también lo ponemos para que lo muestre en pantalla. Podemos ponerle la RAM. Hay varias opciones, esto pueden ir investigándolo. Y este es uno que queríamos saber, la velocidad de fotogramas. Acá si tildamos este, bueno, como ven hay muchos relacionados a fotogramas, frame rate, frame time. Todos estos tienen que ver con los FPS, pero el principal es este, velocidad de fotogramas, así que lo tildamos para que se vea en pantalla. Una vez que marcan todo lo que quieren ver en pantalla, le dan a aplicar y aceptar, y después abren algún juego. Por ejemplo, en el Overwatch, como pueden ver, ya aparece todo lo que marcamos en la pantallita anterior y les muestra todo, lo que tildamos de la GPU, del CPU y los FPS. Ahí tienen marcado los primeros números de la GPU, son la temperatura. El número del medio de GPU es el porcentaje en uso y el último número es a cuánto porcentaje están girando los ventiladores. Abajo en CPU, el primer número es la temperatura también y el segundo número el porcentaje que está utilizando del procesador en general. Y abajo, bueno, los FPS. Y ahora, como les había dicho, si ven que sus FPS están muy inestables, como acá por ejemplo que bajan, suben, que van de 126 a 90, van y vienen, lo que pueden hacer es ir acá abajo en la barra de tareas y van a este iconito, que es como un monitor chiquito. Este es el Riva Turner. Y acá se dirigen a la parte donde dice Frame Rate Limit, o sea, límite de FPS, si quieren decirlo de alguna forma, que va a tener nuestro juego. Yo tengo un monitor 60 Hz, entonces es al pedo que le ponga más. Le pueden poner 30 si están muy justo con los FPS en ese juego. Si le pide mucha calidad gráfica al juego y a ustedes no le dan, entonces lo pueden poner menos, como en 30, para jugarlo fluido. O le pueden poner 60, por ejemplo, como en mi caso, para poder jugarlo a un límite de 60 FPS y que vaya siempre a 60 y no baje y suba y tenga esos tirones del juego. Acá abajo van a poder configurar el tamaño que quieren que se vean los FPS en pantalla y hasta el color que quieran ponerle. Luego lo minimizan y se vuelven a meter en el juego. Y van a ver cómo tienen ahora 60 FPS, por ejemplo en mi caso, fijos, no bajando y subiendo. Esto mejora mucho el rendimiento y la fluidez en el juego, sobre todo en este estilo de shooter competitivo. Es importante que dejen el programa abierto, minimizado si quieren, pero abierto, para que funcione todo esto en el juego, para que funcione el muestreo. Si no, si lo cierran, deja de funcionar y no muestra nada en pantalla en el juego. Y una última cosa que me faltó mostrarles es en esta pestaña donde dice ventilador. Y acá tienen una curva de ventilación, que muchas veces las placas de video están funcionando a una velocidad mucho más baja, los ventiladores, entonces hacen que caliente bastante. Vienen de fábrica así. Entonces desde acá podemos controlar la velocidad de los ventiladores. De este lado tenemos el porcentaje de la velocidad de los ventiladores y acá abajo la temperatura de la placa. En este caso viene predeterminado que a los 30 grados la placa va a girar al 40%, a los 50 grados va a girar a 50% y así va escalando 60, 60, 70 y así hasta llegar a 90 grados. Los pone al 100 para que no llegue al máximo de temperatura, que son 100 grados. Pueden acá armar alguna o dejarla default, que sería así. Esta está muy bien, yo les aconsejo que dejen esto y no se maten mucho. Esto les aparece así, lo tienen que habilitar. Después le dan a aplicar y aceptar, y acá fíjense que esté marcado como auto para que quede en automático lo que pusieron. Bueno, después me dicen si les sirvió o no este pequeño tips
para mejorar la ventilación en su placa de video. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les haya servido y no te olvides de dejarme ese me gusta que no cuesta nada y obviamente de suscribirte al canal. Y ya que estás, poneme en los comentarios qué te pareció el video o si tenés ganas de ver otro tipo de contenido, que estas 3 cosas me ayudan muchísimo para seguir creando este tipo de material. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y acordate de darte una vuelta por mis redes.